Bueno, ahí tenemos aquí lo que es este dispositivo al cual vamos a poderlo recuperar de una manera muy fácil y muy sencilla. En este video tutorial no vamos a utilizar la PC, vamos a utilizar un método totalmente sin PC, pero vamos a utilizar dos métodos para poder recuperar nuestro dispositivo. Si no te funciona el primer método, te funcionará el segundo. Bueno, dicho eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a conectarnos lo que es a una red de Wi-Fi. Cuando estemos conectados, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a darle la configuración. Como pueden ver, el dispositivo cuenta con este bloqueo de pantalla y también cuenta con la cuenta de Gmail olvidada. ¿Cómo vamos a hacer para poder entrar al dispositivo? Pues bueno, la primera opción sería esta. Vamos a activar lo que es el talkback en el primer método. En este dispositivo activamos el talkback. Vamos a presionar botón de volumen arriba y botón de volumen abajo al mismo tiempo. Le damos aquí donde dice activar. Dicho eso, presionamos nuevamente el botón de encendido, de volumen abajo y volumen arriba. Ahora lo que vamos a hacer es dibujar una letra L hacia atrás y subimos. Una letra L hacia atrás y subimos, le damos doble clic, le damos aquí donde dice usar comando por voz, le damos doble clic. Asistente de Google. Open Google Maps. Y decimos Open Google Maps. Esto es para que nos lleve lo que es a Google Maps. Para desactivar nuevamente el talkback, presionamos botón de volumen arriba y volumen abajo al mismo tiempo. Le damos aquí donde dice omitir. ¿Cómo vamos a entrar lo que es a nuestra nave, a recuperar nuestro dispositivo? Le vamos a dar clic aquí a la bolita, le damos aquí donde dice ajuste, luego le damos aquí donde dice configurar ubicación de Google y luego le vamos a dar aquí donde dice ver todo. Luego le vamos a dar aquí donde dice mostrar sistema. Bueno, no nos aparece Google aquí, pues no se preocupen, nos devolvemos hacia atrás, le damos aquí donde dice acceso de aplicación y aquí nos saldría esta configuración. Dicho eso, vamos a buscar aquí, vamos a escribir uso de batería, uso, le damos clic aquí, le damos a esta opción que dice uso de la batería y no nos sale lo que es la aplicación. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que nos pueda salir lo que es la aplicación de los servicios de Google? Pues bueno, vamos a devolvernos hacia atrás. Ya sabemos que aquí donde vamos a entrar con el método. Aquí vamos a llegar aquí donde están los servicios, la cuenta, donde pide la cuenta. Le vamos a dar aquí donde dice olvidar. Luego le damos clic aquí, escribimos cualquier cosa. Aquí también escribimos cualquier cosa, aquí también escribimos cualquier cosa y vamos a hacer esta operación por 8 minutos. Vamos a hacer esta operación, tenemos que agarrar el tiempo. Ya que hemos agarrado el tiempo, vamos a hacer este proceso por 8 minutos. En 8 minutos vamos a volver a entrar y van a ver que nos van a salir, se nos va a habilitar esa aplicación de los servicios de Google Play. Vamos a pausar. Bueno, ya que han pasado los 8 minutos, vamos a volver a activar el talkback. Saben, para poder habilitar los servicios de Google, entonces hacemos así. Ahora dibujamos una letra L hacia atrás, nuevamente entramos asistente de Google, Open Google Maps, decimos Open Google Maps, ya desactivamos, podemos desactivar el talkback. Ahora nos vamos a la bolita, le damos aquí en ajuste, le damos aquí en configuración de Google, le damos aquí en ver todo, le damos ahora aquí en mostrar sistema y aquí no nos aparece Google servicio. Le damos aquí entonces acceso directo de la ubicación, le damos aquí y escribimos uso de batería y como habíamos dicho que luego de haber pasado esos 8 minutos, ahora vamos a seleccionar uso de batería y aquí vamos a poder encontrar los servicios de Google. Ya nos deja inhabilitar, pero todavía
como vamos a explicarle un segundo método, vamos a hacer lo siguiente. Ya estando aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer también? Vamos a aprovechar una vez y vamos a seleccionar accesibilidad. Accesibilidad, vamos a dar clic y vamos a buscar menú de accesibilidad y vamos a habilitar esta opción. Le damos en entendido. Dicho eso, ahora ¿qué vamos a hacer ahora? Como le habíamos dicho, que para el segundo método también íbamos a necesitar una SIM card con un código, una SIM card sin código, una SIM card normal, la metemos, hacemos el proceso hasta donde está la cuenta de Google bloqueada y luego nos devolvemos. Nos vamos a llamada de emergencia, le damos aquí donde dice información de emergencia, le damos clic aquí al lapicito, le damos clic aquí donde dice agregar contacto y agregamos cualquier contacto, le damos clic al contacto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle clic aquí donde dice mensaje de texto, seleccionamos mensaje de texto y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Le vamos a dar clic aquí a esta camarita, le vamos a tomar una foto, ya la tomamos, le damos clic aquí donde dice adjuntar, luego le damos clic a la foto que adjuntamos, luego vamos a seleccionar la opción que dice compartir y aquí vamos a seleccionar esta opción que dice buscar imagen, le damos clic donde dice buscar imagen, luego le damos a los tres punticos del lado derecho, parte superior, luego le damos aquí donde dice política y privacidad. Ahora nos llevaría a este apartado. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues bueno, vamos a esperar que cargue. Luego de política, que nos lleva aquí a esta opción, le damos a este cuadrito que está aquí. Le damos ahora aquí donde dice Google. Le damos en Google y aquí vamos a escribir Google Maps. Vamos a escribir Google Maps. Google Maps nos lleva a Google Maps y ahora le damos aquí donde dice Google Maps. Nos llevaría a este apartado y nos llevaría al mismo proceso, el proceso que el anterior, que le damos aquí a la bolita, le damos aquí donde dice ajuste, luego le damos aquí donde dice configuración y ubicación, luego le damos aquí donde dice acceso de la aplicación y aquí vamos a buscar uso de batería, seleccionamos y aquí nos saldría, pero como ustedes saben que en el primer video, en el primer método, nosotros habilitamos estos servicios de Google primero haciendo este proceso. Si no te sale, entonces ve el primer video. El primer video te explica esto, de cómo habilitar esos servicios de Google. Ahora le damos clic a esos servicios de Google, le damos aquí donde dice inhabilitar y listo. Ahora lo que tenemos que hacer es reiniciar nuestro dispositivo. Lo vamos a reiniciar y vamos a esperar unos segundos hasta que reinicie por completo. Ya está reiniciando. Por eso nosotros siempre recomendamos ver el video tutorial paso a paso para que no se puedan perder ninguno de estos detalles, porque la gente siempre adelanta el video y siempre terminan comentando. Y incluso hay gente que también dicen que el método es muy viejo, ¿qué tal? Pero este método es exclusivamente para este modelo y también funciona para otros modelos que tienen el mismo sistema operativo. Bueno, esta SIM card mía que la había introducido, le había colocado un código PIN, voy a quitárselo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle aquí donde dice comenzar. Pero nosotros para poder recuperar nuestro dispositivo sí o sí tenemos que llegar hasta este punto que vamos a llegar. Y cuando ya recuperemos nuestro dispositivo, nos queda un dispositivo totalmente lento, se nos bloquea la pantalla, no nos deja rodar casi. Entonces al final del video le voy a explicar cómo corregir esos errores. Y también para aquellas personas que quieran ver los videos anticipados, nosotros, si se suscriben como miembro, van a poder aprovechar esas opciones de ver los videos mucho tiempo anticipado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a dar aquí donde dice no copiar, y aquí nos saldría esta opción. Cuando ya nos salga esa opción, nos devolvemos hacia atrás aquí. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver si nos deja entrar aquí en los servicios de Google, vamos a dar asistente, para ver si nos deja habilitar esa opción. Le damos aquí en configuración,
no nos da la opción de poder habilitarla. Vamos a ver aquí si nos daría esa oportunidad también, como en otros videos de Motorola, que nos saldría una lupita aquí, pero vemos que ya esa lupita ya no está saliendo. Dicho eso, entonces lo que vamos a hacer es utilizar el mismo proceso, pero del mismo método 2. Nos devolvemos hacia atrás, nos vamos a llamadas de emergencia y que escribimos información de emergencia, le damos al lapicito, le damos aquí en ese número que nosotros hemos seleccionado. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a esperar que cargue, le damos el mensaje de texto, le damos a la imagen que nosotros hemos tomado ya, le damos ahora aquí en compartir, le damos aquí donde dice buscar imagen, le damos en compartir, buscar imagen. Ahora seleccionamos estos tres punticos, le damos en política y privacidad. Ahora aquí viene lo bueno, le damos a estos punticos, le damos en Google y aquí vamos a escribir Davicel. Aquí está mi página, ya la he escrito como aparece en pantalla, así en grande, Davicel. Ahora subimos y seleccionamos esta opción que dice apps Davicel. Le vamos a dar clic. Dicho eso, nos saldría aquí esta primera opción. Le vamos a dar clic también, le damos clic. Luego aquí vamos a buscar lo siguiente, vamos a buscar una tuerquita que nos llevaría directamente a poder habilitar. Le damos aquí en ajuste. Ahora nos llevaría aquí a este apartado, le damos aquí donde dice acceso directo y aquí vamos a poder habilitar donde dice batería, seleccionamos batería. Ahora le damos clic aquí en estos tres punticos, le damos en uso de batería y aquí vamos a seleccionar los servicios de Google, le damos habilitar, ya la hemos habilitado. Dicho eso, nos devolvemos hacia atrás, suavemente hacia atrás para no salirnos. Bueno, podemos darle rápido, no importa, porque estamos en inicio. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como yo en el mismo hemos introducido, en este segundo método hemos introducido una SIM card, vamos a retirar esa SIM card. ¿Para qué? Para que nos dé lo que es un acceso rápido. Le damos clic aquí, le damos en omitir, nos devolvemos rápido hacia atrás. Si te lleva hasta aquella configuración, te devuelve rápido. Ahora, ¿qué vas a hacer? Le vas a dar aquí donde dice configurar sin conexión, le damos en continuar y aquí nos llevaría lo que es a los servicios de Google. Le damos en aceptar, le damos ahora aquí en omitir, le damos en aceptar, le damos aquí en siguiente, le damos ahora en ahora no y le damos en siguiente, le damos en permitir. Y ya aquí hemos recuperado nuestro dispositivo, pero nuestro dispositivo siempre nos queda lento. Si se te queda lento, siempre te recomiendo que vayas a configuración y te vaya a sistemas. Te vas a sistemas, seleccionamos sistema, le damos ahora aquí en borrar todos los datos, le damos borrar todos esos datos y ya aquí nos quedaría un dispositivo totalmente nuevo, libre de errores, libre de ningún, y así vas a poderlo recuperar. Si te funciona nuestro video y si te gusta, suscríbete, también activa la campanita de notificaciones dándole un buen like, dejando un buen comentario. Esto ha sido todo por hoy.